Dios les bendiga. Mi nombre es Real Rodríguez Rivera, me acompaña mi esposa Alba López. En este momento vamos a dar la clase que se encuentra en 1 Juan capítulo 1, del versículo 1 al 10 y en el capítulo 2 del 1 al 2. La lección es número 21. El título de la misma es Cristo, la manifestación de la vida eterna. Hay una introducción en este tema que vamos a hablar. Estén bien pendientes porque todo guarda relación uno con otro, va en cadena. El título, como dije, es Cristo, la manifestación de la vida eterna. ¿Qué es manifestación? Pues se explica de la siguiente manera: dar a conocer, descubrir o poner a la vista algo. Palabra usada preferiblemente en el Nuevo Testamento para indicar el propósito eterno de Dios, propósito oculto de la mirada humana a través de las edades y propósito revelado ahora en Jesucristo. Cabe señalar que, Dios les bendiga, cabe señalar que aunque se manifiesta ahora en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, no quiere decir que en el Antiguo Testamento se vea a través de muchos libros la imagen de este mismo Cristo que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, en el Salmo 22:1, ese salmo es un salmo mesiánico que habla de este mismo Cristo, de nuestro Salvador Jesucristo. En Isaías 53:1 se habla del origen del Mesías y el siervo sufriente. También hay una imagen alusiva a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la vida eterna. Y hablamos de manifestación, también tenemos que hablar de vida eterna. En el Nuevo Testamento hay tres términos griegos relacionados a la vida. Uno de ellos es el término griego zoe. Este término abarca la vida física. Y si vamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 16, verso 25, vamos a ver la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué sucede? En esta parábola se habla de la vida física. Obviamente estos dos personajes en esta parábola ya han muerto, pero en el lugar de descanso donde ellos se encontraban se menciona la vida física que ellos tuvieron. También el término griego zoe es alusivo a lo sobrenatural. Específicamente Dios y Cristo. Si vamos a Juan 5:26, el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Primero se menciona al Padre como que tiene vida en sí mismo y luego se menciona que Cristo también tiene vida en sí mismo. Esa vida es comunicada a los creyentes. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico en 1 de Pedro 3:7 que habla sobre un consejo que se da a los esposos en aquella época de tener una palabra blanda con la esposa, pero lo que tiene que ver, que es alusivo a esta parte, es que porque estas mujeres creyentes eran las que comunicaban a sus esposos a través de su palabra, de la palabra oral, de lo que ellos comunicaban hablándole a sus esposos sobre el Evangelio, o a través de su comportamiento ellas comunicaban a sus esposos lo que es la vida cristiana. Eso. Siempre es importante aclarar el cuidado que tenemos que tener los hombres con nuestras esposas. Siempre tratarla como vaso más frágil. Es más o menos un mensaje lo que está diciendo Alba, que tiene que ver con eso. Eso es otro detalle que no se menciona, pero
cuando uno ama a su esposa, pues la tiene en estima. Continúa. Sí, otro término griego para la palabra vida en el Nuevo Testamento es sige, alusivo a alma, principio de vida, sede de la vida interior. Según Lucas 12:19, esto es una parábola del rico necio, que luego de acumular riquezas, dijo a su alma: ya acumulaste todas las riquezas que tú querías acumular, ahora voy a descansar para disfrutar de ello. Lo que significa esto es que este término es un principio de vida, y lo más importante que me llama la atención es que esta palabra griega o término griego sige habla sobre el sede de la vida interior. Y sobre todo, si vamos a Marcos 8:35, dice que el objeto de una decisión esencial. Marcos 8:35, parte de este verso número 35, dice: todo el que pierde su vida por causa de mí y el evangelio la ganará. Sí. ¿Qué sucede? Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que todo el que quiera ganar su vida la perderá, pero todo el que la pierda su vida por causa de Jesucristo y por causa del evangelio la ganará. Lo que significa esto es que esto está hablando de decisiones, y precisamente este término habla sobre el objeto de una decisión esencial y las consecuencias. Vida, las decisiones que tomamos de vida tienen unas consecuencias, y si la decisión que la persona toma tiene que ver con aceptar a Jesucristo como su Salvador, pues las consecuencias de esa grande decisión van a ser esenciales para la vida eterna del ser humano. Otra palabra o término griego es Dios, existencia terrena, recurso necesario para subsistir. Eso se encuentra en Lucas 8:14, donde habla sobre la semilla que crece entre espinos. Y en Primera de Juan 3:17 habla sobre los bienes terrenales y cómo el hombre puede cerrar su corazón ante la necesidad del hermano. Y está la grande pregunta o el cuestionamiento: si el hombre o el creyente que cierra su corazón ante las necesidades de su hermano, puede morar el amor de Dios en él. En este momento le vamos a dar una introducción de la epístola de Juan. Hay unos datos que yo sé que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Pero a modo de refrescarle la memoria, y una información que muchas veces, pues, aparte de esta, hay otra más, pero nosotros estamos dándole la básica. Y es autor, el apóstol Juan. Muchos críticos o comentaristas, pues, tienen, ¿sabes? Siempre hay como una discordia o un desacuerdo, porque algunos entienden que es una epístola y otros entienden que es una circular. Ustedes saben que la epístola, pues normalmente tiene un encabezamiento y una despedida. Pero en este caso, la otra parte que creen que es una circular, pues dicen que fue en un momento tan difícil que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Entonces dicen que Juan escribió esas palabras y la envió por diferentes iglesias en el área de Éfeso. O sea que Éfeso se encuentra en Asia Menor. Y entonces ese es el punto de vista de los críticos. Y fue fechada para el año 90, después de Cristo. También cabe señalar que una de las razones por las cuales no hay una discrepancia, ¿verdad?, entre las opiniones, es que este libro no tiene las características particulares de una epístola, ¿verdad?, o de una carta, que son un saludo, una despedida, unos destinatarios en específico.
Y debido a esas particularidades es el cuestionamiento de si es o no una epístola o una circular. También se le atribuye al apóstol Juan porque este escrito tiene muchas similitudes con algunos de los libros que el apóstol Juan ha escrito, por ejemplo el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Según San Juan. Y el libro de Revelaciones. El apóstol Juan, como dice Alba, escribió 5 libros y los que ella mencionó fueron los libros que el apóstol Juan escribió. Y aparte, adicional a eso, esta primera epístola de Juan, el tema que tiene es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquellos que lo siguen deben vivir en justicia. Y el conflicto de herejía, docetismo y gnosticismo. Y las palabras clave que existen en esta epístola de San Juan es amor, saber, vida, luz y compañerismo. Respecto al gnosticismo y al docetismo, pues la hermana Alba le va a hacer un comentario respecto a eso. Sí. Si vamos primero entre los conflictos que existían dentro del ambiente que permeaba cuando el apóstol Juan está escribiendo, haciendo este escrito de Primera de Juan, había una serie de conflictos y uno era ciertas corrientes de doctrina que son herejías. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es un conjunto de ideas religiosas contrarias a lo establecido por la palabra, o en otros términos podría ser por alguna religión, las creencias de alguna religión en específico, ¿verdad? Dentro de estas herejías que permeaban en aquella época está el docetismo. El docetismo es una corriente de doctrina que creía que el cuerpo humano de Jesús no era real, porque ellos creían que la materia era esencialmente mala. E inclusive se dice que ellos pensaban que Jesús era el hijo de José y de María, sobre el cual descendió el Espíritu Santo en forma de paloma en el momento en que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Fue a las aguas bautismales por Juan el Bautista. Pero que antes de la crucifixión de Jesús, que ese mismo Espíritu que había descendido en forma de paloma había sido retirado de Jesús. Eso con relación al docetismo. Con relación al gnosticismo, el gnosticismo es una creencia que decía que la salvación del hombre estaba atribuida al conocimiento y a la iluminación mental. Solamente había un grupo selecto que podían tener esta iluminación mental, ¿verdad? Y alegaba también el gnosticismo que estas personas andaban en luz, tenían una revelación especial. Su líder se llamaba Valentín y los conocimientos de estas personas lo hacían más espirituales que las demás personas, pero muchos de ellos, de estos gnósticos, ¿verdad? Tenían una actitud pedante y elitista. Y si vamos a ver a este tipo de comportamiento de esta creencia, pues no concuerda con las verdades escritas sobre lo que es el amor y la comunión del creyente. Eso es correcto. Según la palabra, ¿verdad? Porque esa actitud de primero ellos se creían que andaban en luz, pero su comportamiento no era como de las personas que andan en luz. Las palabras claves de... La palabra clave que yo mencioné anterior, amor, para mí esa es la que encabeza todo, porque sin amor no se puede hacer nada. El verdadero amor fue el que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y ese amor era el que ellos no tenían. Vamos ahora al prólogo de la primera carta de Juan. En Primera de Juan,
capítulo 1, los versos del 1 al 2. Los voy a ir leyendo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Puedo comentar algo ligerito? Claro. Referente a lo que leyó la hermana Alba, la manifestación del verbo de vida, pues lo que Juan está escribiendo es lo que Juan vivió. Esto no es un cuento, ni un fantasma, ni una historia que no pasó. Juan fue uno de los testigos que estuvo allí cerca de Jesús y, para terminar, para dejar de hermana Alba con el gesto, era el discípulo amado, él era el que se recortaba, por eso que dice palparon. Él estuvo muy cerca del maestro y él tuvo todas esas vivencias. La hermana Alba con ustedes. Sí, me llama la atención que dice lo que era desde el principio. Comienza Juan hablando estas palabras y estas partes de este versículo que dice lo que era desde el principio trae a mi memoria en Juan 1:1 también, pero en el Evangelio según San Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También hace alusión a Génesis 1:1 que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque habla de que Dios creó los cielos y la tierra, no menciona a Jesús. Si vamos a la parte de Génesis donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de que es más de una persona y se sobreentiende que allí estaba la Trinidad manifestando su poder en el momento de la creación del hombre. Eso es correcto. Por lo tanto, esa fuente de la comunión está basada en Jesucristo y su encarnación está relacionada en estos dos versículos de Génesis 1:1 y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Israel estaba diciendo que lo que Juan vivió. Me llama la atención aquí, en estos versículos 1 que dice, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. O sea, Juan no está hablando algo de que nadie le haya dicho. El apóstol Juan está hablando de sus propias vivencias en el ministerio de Jesucristo, esos 3 años y medio, donde él pudo caminar con el maestro, él vio, él contempló, él palpó, él escuchó, él vio los milagros que Jesús hacía, vio que Jesús no era un espíritu, como dicen los gnósticos, ¿verdad? Sino que era un ser humano de carne y hueso que le daba hambre, que le daba sueño, que comía, que compartía con sus discípulos, que le daba coraje, que le daba tristeza. Dice que Jesús lloró. O sea, todo lo que Juan está recalcando a este grupo de creyentes está basado en unas vivencias que él tuvo con Jesús. Y que él puede hablar porque él aprendió a conocer a Jesús y amarlo. Ese capítulo 2 que dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y testificamos de lo que él había visto. También la comunión con Dios y los hermanos, versos 3 y 4, que vamos a leer rapidito, que dice, el versículo 3, lo que hemos visto, esto es, lo anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión con Dios y los hermanos. Había un propósito, conocer y amar a Dios. Y el otro propósito, amar a su pueblo y evidenciarlo en el diario vivir. Estas eran las dos razones
con relación a esa comunión. Hay 3 tipos de comunión. En la Biblia podemos ver que la Trinidad guardaba una comunión entre sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo vemos en la creación del hombre en Génesis. Lo vemos cuando Jesús fue bautizado, sale de las aguas bautismales y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre dice las palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo vemos también cuando la oración intercesora, vemos también la manifestación del Espíritu Santo, y lo vemos en la cruz también cuando Jesús se dirige al Padre. O sea, es una comunión de la Trinidad. Esa misma comunión Dios quiere que nosotros la tengamos como creyentes con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también debe existir la comunión de nosotros, de los creyentes, con el otro creyente. La controversia sobre el pecado en la comunidad de Juan. Eso fue este subtema, ahorita lo mencionamos, la controversia por encima, la controversia sobre el pecado en la comunidad de Juan. Eso está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo de 5 al 10. Influencia del gnosticismo y requerimiento de esta comunión. Voy a leer ligerito para discutirlo. Andar en luz, Juan 1.7. Reconocer nuestros pecados, Juan 1.8. Y confesión de pecados, Juan 1.9. Yo le voy a hablar de los primeros y hermana Alba la va a seguir comentando. Okay. Requerimiento de esta comunión. Andar en luz. ¿Qué es Cristo? Luz. Dios es luz. Y Dios nos llamó a esa luz. Por lo tanto, si Dios nos llamó a esa luz, pues nosotros debemos que andar en comunión con Él para irradiar esa luz a los demás. Y no solamente a los demás, sino dentro de la misma iglesia, nosotros tenemos que fomentar lo que dice la palabra. La palabra dice que nos amemos unos a otros. Pues si es así, pues tenemos que practicarlo para que esa luz siga brillando en nuestras vidas. Y cada día nosotros preocuparnos o procurar que estemos en íntima comunión con Dios para seguir creciendo. Se supone que el cristiano vaya en ascenso, no en descenso. Podemos tener pruebas, podemos tener situaciones, pero eso no justifica que nos enojemos con los hermanos. Tenemos que hablar con los hermanos, compartir con los hermanos y no guardar ningún tipo de rencor. Hasta aquí le dejo a la hermana Alba con el resto de la información. Andar en la luz, como estaba diciendo Israel, era parte de las creencias de este grupo de los gnósticos. Ellos pensaban que andaban en la luz, pero ¿qué pasa? Ellos andaban en la luz, sin embargo, ellos creían que estaban en unos niveles espirituales tan altos y ellos podían tener cualquier comportamiento físico alusivo al pecado, y para ellos no había ningún problema con eso. Y por eso Juan lo menciona de andar en la luz, porque si andamos en la luz tiene que haber unos frutos de que nosotros andamos en la luz. Otra de las razones era reconocer nuestros pecados. Como les dije, para ellos cometer cualquier acto que se considere según las escrituras pecado, para ellos no era pecado. ¿Qué pasa? Si ellos no podían reconocer sus pecados, ni podían, obviamente si no reconocían sus pecados no iba a haber confesión de pecados, como dice en el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1:9, ¿verdad? Que dice, en ese versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan hace hincapié en este versículo de reconocer los pecados y confesar los pecados, precisamente porque ese tipo de doctrina no creía que ningún comportamiento fuera pecado, aunque fuera pecado, ¿verdad? Según la escritura. Entonces, si
si no existe el pecado y no había confesión de pecado, ¿cuál sería la razón de Jesucristo haberse encarnado para venir a morir en la cruz, nacer y morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad? No tendría ningún sentido, y esto contradecía todos los principios bíblicos establecidos del creyente. La respuesta de Dios al problema del pecado. Eso se encuentra en 1 de Juan 2, del 1 al 2. Voy a leerlo un momentito, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esto es un llamado de Juan amoroso a prevenir. Y cuando digo prevenir es Juan avisándole, advirtiéndole sobre esa herejía y esas doctrinas falsas que Alba mencionó al principio, que estaban dando vuelta por allí buscando a quién llevarse. Porque muchos de esos de esas doctrinas falsas y esa herejía que aparecieron, muchos de ellos eran cristianos, habían retrocedido. Muchos de ellos eran discípulos de Juan y muchos de ellos eran judíos. Así que en la otra parte pues se la dejo a Alba que la termine. Sí, hay una palabra griega que es paracletos y significa uno que es llamado para ayudar. Ese versículo que Israel leyó es un llamado, ¿verdad? Para amoroso, para no pecar. Y en ese versículo dice que si alguno ha cometido pecado, dice que tiene a Jesucristo el justo, el cual es fiel y amplio en perdonar, abogado. O sea, Jesucristo se convierte en uno que es llamado para ayudar. El versículo 2 lee de la siguiente forma: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Como les dije ahorita, esta corriente de doctrina, Juan se ha esforzado grandemente en hacer realizar este escrito, y quiere explicarle a los creyentes de aquella época del cuidado que deben de tener de no caer en esta corriente de doctrina, ¿verdad? Y habla sobre el pecado. Jesucristo murió en la cruz para salvación de la humanidad. Se convirtió en ese paracleto que vino a ayudar al hombre, aún en el creyente, que luego de venir a los pies del Señor pudiera cometer algún pecado. Jesucristo se convierte en abogado ante el Padre. Pero obviamente no es automático. Esto no es automático de que el creyente comete algún pecado y ya Jesucristo va a interceder ante el Padre. Tiene que haber el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento de pecado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, y nosotros lo reconocemos, nos arrepentimos, y entonces Jesucristo intercede ante el Padre para el perdón de pecado. Permiso. Y un detalle bien importante: debe haber humillación. Nosotros reconocemos el pecado, pero si no nos humillamos, pues es como si no hiciéramos nada, porque la humillación requiere entrega total, reconocer totalmente que usted cometió ese pecado o cualquiera haya cometido ese pecado, tiene que reconocer esa falta grave, le está pidiendo a Dios, porque esa humillación tiene que ser con gemido. No es decir, Señor, perdóname, y se acabó y al otro día volví y peco. No somos perfectos, pero el pecado, la confesión del pecado tiene que ir acompañada de una humillación. Y la confesión de pecado es necesaria también. Ok, como les dije ahorita, que le estaba leyendo ese versículo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de toda la humanidad. La palabra propiciación significa cuando se presenta cómo aplacar la ira de Dios a través de una ofrenda. En aquella época las diferentes doctrinas religiosas que creyeran en otro Dios, pero en este caso nosotros estamos hablando de Dios, el único Dios verdadero. Pues dice aquí que Jesucristo se convirtió en propiciación, o sea, se convirtió en esa ofrenda o en ese medio para expiar los pecados nuestros y de la humanidad. Pero fue más allá. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando se llevaban ofrendas al sumo sacerdote,
para la expiación de pecado, ya fuera de un cordero, una paloma o del animal que se fuera a llevar, porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. Cuando se llevaba esa ofrenda, ¿verdad?, para ser sacrificada para la remisión de pecado, el sumo sacerdote era el que tomaba la ofrenda y ofrecía el sacrificio. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo se convirtió en esa ofrenda y también en el sumo sacerdote, porque Él mismo se ofreció como ofrenda voluntaria ante el Padre para la expiación de los pecados de la humanidad. Todo lo que hay de la lección que se ha dado en estos momentos, aquí hay un resumen de todo lo que se ocurrió para leérselo. Situación de comodidad cristiana al final del siglo I, liderada por Juan el Apóstol. Decidentes, o sea, se refieren a los docetas, tergiversando la cristología, minimizando los efectos del pecado, despreciando la comunión con los santos y un concepto equivocado de la persona de Cristo conduce a falsas doctrinas y alejamiento de la verdad. Quería recalcar que dentro de todo esto que hemos estudiado en la noche de hoy, nosotros en el siglo que estamos viviendo no estamos exentos de doctrinas falsas que puedan atentar contra las verdades escriturales de la palabra y los principios bíblicos, ¿verdad?, que rigen nuestro conocimiento y de la palabra y la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No estamos exentos. Hay muchas corrientes de doctrina que atentan contra las verdades bíblicas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque un concepto equivocado de la persona de Cristo podría conducir a falsas doctrinas y alejamiento de la verdad. Nosotros tenemos que ser atalayas que velemos porque estas verdades de continuo sean mantenidas. Tenemos que velar también porque la comunión de nosotros con Dios, con la persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se mantenga en nuestras vidas para nosotros poder ser luz, como dice la palabra, y por mantener la comunión no solamente con Dios, sino también con todos los hermanos de la fe. Antes de comentarle lo de las fuentes donde conseguimos esta información, no quiero que se me escape este detalle. El título era Manifestación, Cristo, la manifestación de la vida eterna, ¿verdad? A mí quería recordarle que Cristo era la manifestación porque Cristo dio su vida, se ofrendó. Y Cristo, durante el ministerio con los discípulos, en muchas ocasiones le dejó ver a qué él vino y qué él era y qué representaba. Y dejó ver que en él había vida eterna. Los demás que llegaron anterior de él, los profetas, los jueces y todas las personas que Dios escogió, no podían ofrecer lo que Cristo hizo por la humanidad. Quería también recalcar que la vida eterna no se recibe en el momento en que partimos de este mundo. La vida eterna la disfrutamos inmediatamente desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Él viene a morar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Okay, le vamos a leer la biografía de donde conseguimos esta información. Biblia de Estudio Plenitud, comentario Concordia Rodolfo H. Blanc, auxiliar bíblico Portavoz Wilmington, diccionario ilustrado de la Biblia Wilton M. Nelson, editorial Caribe, y el diccionario bíblico El Maestro, editorial Pentecostal. Dios les bendiga. Dios les bendiga y Dios les guarde y gracias por su atención.